Velada del final años atrás, suspiró con alivio, contemplando el fruto de su esfuerzo. La carroza, tras semanas de desvelo y trabajo, por fin tomaba la forma soñada. Era más hermosa de lo que había imaginado. Los bordes dorados brillaban con un resplandor casi celestial y las alas del ángel en la parte superior parecían listas para alzar el vuelo. Cada detalle hablaba de dedicación, de horas robadas al sueño y de un orgullo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía merecido. Bien, bien, exclamó, con una sonrisa que se dibujaba a medias entre el cansancio y la satisfacción. Marcos, Jonathan, su papá nos prestó la troca para el desfile. Y gracias a mi querida Mary, añadió con una mirada cómplice, conseguimos un descuento con el pintor. Solo falta la última capa y delinear los bordes. Si todo sale bien, esta carroza será la mejor del año. El grupo respondió con vítores. Había cansancio en sus rostros, pero también esperanza. Aquella carroza no solo representaba su trabajo, sino la oportunidad de mostrar de lo que eran capaces. ¡Amor! La voz melodiosa de Marge interrumpió la conversación. Ella se acercaba con una bandeja repleta de bocadillos y jugos. Su sonrisa era tan cálida que incluso los más agotados dejaron las herramientas a un lado para recibirla con un aplauso. Creo que podemos darnos un descanso, chicos, dijo ella con una sonrisa luminosa. Se acercó a su novio y, al ver sus manos manchadas de pintura, no dudó en abrazarlo igual. Él correspondió el gesto, aunque su corazón latía rápido. Había algo en la mirada de Mary que no lograba descifrar. Gracias por todo esto, cariño, susurró él. En realidad, quería hablar contigo después del desfile, respondió ella, limpiándole las manos con delicadeza antes de ofrecerle un bocadillo. Él asintió, intrigado. También tenía algo que decirle. Si todo salía bien, después de ese desfile podría firmar un contrato importante y, al fin, dar su primer paso real como arquitecto. Sería el comienzo de una nueva vida. De su vida. ¿De qué quieres hablar?, preguntó él. Te lo diré después del desfile, respondió ella, sellando la promesa con un beso suave, tan breve que dejó un vacío en el aire. El reloj marcaba las 7 de la mañana. El desfile comenzaría al mediodía. Tenían 5 horas para terminar y todo un futuro que los esperaba. A veces desearía tener tu suerte, dijo una voz ronca a su espalda. Era Alex, el grandulón del grupo, un tipo de manos enormes y rostro intimidante, pero con un alma tan noble que nadie se tomaba el tiempo de ver. No te preocupes, hermano. Cuando encuentres a la tuya, no la dejes ir, le respondió él, chocando los puños con una sonrisa cansada. Alex asintió y bebió de su refresco, mientras el sonido de las brochas, los motores y las risas llenaban el taller improvisado. Nadie imaginaba que esa mañana, tan llena de vida, sería recordada como el inicio de la tragedia. El desfile, el bullicio era ensordecedor. Niños corriendo con serpentinas, vendedores ambulantes voceando dulces y globos, y las carrozas desfilando bajo un cielo despejado. Él observaba su creación con orgullo. Brillaba. Cada pliegue, cada sombra pintada parecía cobrar vida bajo el sol. Mary, sentada en el centro, saludaba sonriente, vestida de ángel, mientras los aplausos resonaban. Entonces, la curva. Esa maldita curva. Un crujido. Un segundo de silencio. Y después, el caos. El grito de los motores. El sonido desgarrador de la madera quebrándose. El ángel, cayendo. Y luego, los gritos. Los aplausos se transformaron en horror. Él corrió, sin sentir las piernas. Solo el rugido del pánico en su cabeza. El polvo lo cegaba, pero lo que vio fue suficiente para marcarlo de por vida. Los cuerpos. La sangre. El rostro de Sebastián, el niño que tantas veces lo había acompañado al taller, aplastado bajo la estatua que él había diseñado con tanto amor. El mundo se detuvo. No hubo aire. No hubo sonido. Solo el silencio pesado de la culpa. Días después despertó en una celda, sin recordar cómo había llegado allí. Lo habían interrogado, acusado, liberado bajo investigación. Nadie hablaba con él. Ni sus amigos, ni su familia. El desastre acaparaba titulares. Carroza colapsa y mata a 7 personas, entre ellos un niño.
Cada palabra era un golpe directo al pecho. Encendió el televisor. El rostro de Sebastián apareció en pantalla, riendo, sosteniendo el carrito de control remoto que él mismo le había regalado. Lloró. Lloró hasta que el aire le faltó y las lágrimas se mezclaron con la pintura seca aún en sus uñas. Su teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas, mensajes, insultos, amenazas, culpas. Hasta que vio un nombre. Mary. Tenía un mensaje de voz. El último. Lo escuchó con manos temblorosas. Te odio. Nunca te quise. La única razón por la que salí contigo fue por una apuesta con mis amigas, supongo que ya lo sabes, ¿no? ¿Por eso mataste a mi hermano? ¿Para burlarte de mí? Ojalá te claves un cuchillo en el cuello, maldito monstruo. El celular cayó. El sonido del vidrio al romperse fue casi un alivio. Se dejó caer al suelo, ahogándose en su llanto. Ya no quedaba nada. Solo él. Y su culpa. Se levantó tambaleante, fue hasta la cocina y tomó un cuchillo. Su reflejo en la hoja parecía más un desconocido que un hombre. Pero antes de hacerlo, alguien golpeó la puerta. 3 toques firmes. La policía, pensó. O tal vez, el destino queriendo retrasar lo inevitable. Dejó el cuchillo, se limpió las manos, se arrojó agua al rostro y abrió la puerta. Max. Dijo, sorprendido. Era un compañero de clase, uno de los pocos que apenas le dirigía la palabra. Max estaba serio, con un portafolio repleto de papeles bajo el brazo. Tenemos que hablar, dijo, entrando sin pedir permiso. Y debemos prepararnos para el juicio. No tiene sentido, replicó con voz quebrada. Ya decidí declararme culpable. Max no respondió. Se limitó a observar el caos del departamento. Los platos sucios, la pintura seca, los planos rotos en el suelo. Luego, abrió el portafolio y extendió unos documentos. Antes de hacerlo, mira esto. Él dudó. Pero el tono de Max era tan firme que finalmente tomó las hojas. Eran copias de los permisos, las listas de materiales, los planos originales, y las facturas del taller donde habían comprado las piezas. Max había marcado algo con marcador rojo. Los materiales no coincidían. Esto no es lo que pediste, dijo Max, con voz grave. Cambiaron la estructura base por una versión más barata. Alguien alteró los planos antes de la fabricación. Él levantó la mirada, sin comprender del todo. ¿Qué estás diciendo? Max respiró hondo. Estoy diciendo que tú no eres el responsable. Alguien saboteó tu carroza. El silencio que siguió fue insoportable. Por primera vez desde el accidente, una chispa se encendió en sus ojos. No era esperanza, ni alivio. Era algo más oscuro. Una necesidad. La necesidad de saber quién lo había condenado a vivir un infierno. Pasó un par de semanas. Todo parecía continuar su curso natural. Fui esposado y llevado a la comisaría, donde se decidiría cuántos años de cárcel me correspondían por el accidente. El murmullo en la sala era un eco lejano, apenas perceptible. Las luces, el olor del papel, los pasos sobre el suelo pulido, todo se sentía como un sueño confuso. Pero no lo era. Muy bien, joven José, dijo el juez con voz grave, mirando por encima de sus gafas. Estamos aquí por el caso de homicidio involuntario de 7 personas. ¿Cómo se declara ante la corte? Tomé aire. El corazón me golpeaba el pecho. Inocente. Mi voz salió firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. No tenía respaldo, más que el de mi abogado, Max, sentado a mi lado con un rostro impasible. Del otro lado de la sala, 7 abogados, uno por cada familia afectada, me observaban con una mezcla de desprecio y hambre de justicia. Querían refundirme en prisión, o arrancarme millones para comprar mi libertad. El juez suspiró. Parecía esperar otra respuesta, una confesión, quizás una súplica. Pero siguió con el procedimiento, dispuesto a escuchar. Cada abogado presentó sus pruebas con precisión quirúrgica. Mostraron fotos, documentos, testigos. Alegaron que había sido mi responsabilidad, que mi inexperiencia y negligencia habían costado vidas. Yo era adulto. Yo había diseñado la carroza. Yo debía pagar.
Incluso mencionaron a la escuela, culpándola por haberme otorgado los permisos. Pero cada palabra, cada argumento, me caía encima como una piedra más en una montaña que no dejaba de crecer. Mostraron mis boletas de la secundaria, mis calificaciones mediocres, mis ausencias. Querían pintar la imagen perfecta de un irresponsable que había jugado con fuego. Y, durante un momento, lo lograron. Pero cuando todo parecía perdido, Max se levantó. Damas y caballeros, dijo con voz calmada pero firme, hay algo que todos están olvidando. La carroza misma. Encendió una pantalla y mostró los documentos que había preparado. El material que se usó en la base no fue el acordado por mi cliente. Él solicitó un material más firme y resistente. Pero fue reemplazado deliberadamente por una versión más frágil. Esa sustitución fue lo que provocó el colapso. Un murmullo recorrió la sala. Los abogados se miraron entre sí, desconcertados. Max me entregó el micrófono, dándome un leve asentimiento. La base original de la carroza, expliqué, respirando hondo, debía ser de acrílico reforzado. Es pesado, sí, pero muy resistente. Sin embargo, lo reemplazaron por poliestireno endurecido. Mucho más frágil. Eso fue lo que no soportó el peso de la estructura. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el juez se inclinó hacia adelante, interesado. Objeción, su señoría, interrumpió uno de los abogados. Si el acusado sabía que el material era distinto, ¿por qué no lo notó antes del desfile? Sí, dijo el juez, ajustando sus gafas. ¿Por qué no se dio cuenta de la sustitución? Tragué saliva y solté un suspiro. Luego, lentamente, me abrí la camisa por un costado, mostrando una cicatriz reciente. Porque unos días antes del desfile fui atacado. Alguien me apuñaló cuando salía del taller. Pasé los días previos en cirugía. Cuando regresé, la base ya estaba terminada. Confié en que todo se había hecho como lo planifiqué. El silencio fue aún más pesado. Incluso los 7 abogados se quedaron mudos. El juez tomó nota, su semblante serio, y preguntó. Entonces, ¿quién se encargó de supervisar la base en su ausencia? Mi garganta se cerró. Sabía la respuesta, pero no quería pronunciar su nombre. Ella ya había sufrido bastante. Pero Max, con voz firme, respondió por mí. Que pase Maribel Montes. Mi corazón se congeló. Escuché el eco de sus tacones aproximándose, golpeando el suelo de mármol. Cuando llegó al estrado, nuestros ojos se cruzaron. No era la misma chica de las sonrisas dulces ni los besos con olor a pintura fresca. Era alguien más. Alguien que yo ya no reconocía. Señorita Montes, comenzó Max, recuerde que está bajo juramento. Quiero hacerle una sola pregunta. ¿Sabía usted que el poliestireno era un material más débil que el acrílico reforzado? Mary bajó la mirada. Luego, alzó el rostro con una calma inquietante. No, no lo sabía. Yo solo estaba ayudando a mi exnovio con el desfile mientras él estaba en el hospital. No tuve nada que ver con los materiales. La sala murmuró. Pero antes de que el juez respondiera, una voz retumbó desde el fondo. Eso es una mentira. Todos voltearon. Era Alex. De pie, con el rostro endurecido y la mirada fija en Mary. El juez golpeó la mesa. Orden en la sala. Pero Alex no se detuvo. Su voz resonó como un martillo. Ella sabía perfectamente que el poliestireno era más débil. Fue ella quien insistió en usarlo para ahorrar dinero. Y cuando se dio cuenta del error, desvió parte del presupuesto a su cuenta personal. Un murmullo de asombro estalló. Mary empalideció. Eso no es verdad, susurró, temblando. Eso no es verdad. Tengo pruebas, dijo Max, abriendo una carpeta. Transferencias, registros bancarios y una orden firmada por usted. Los fondos de la escuela no cuadran. Usted alteró los materiales. Usted provocó el accidente. Mary me miró, con lágrimas que parecían más rabia que dolor. En su mirada no había arrepentimiento, solo furia. Una furia dirigida a mí. El juez guardó silencio durante largos segundos. Luego, finalmente habló. En vista de las nuevas pruebas, este tribunal reabrirá el caso para investigar los cargos de malversación y sabotaje.
Por el momento, declaro a José inocente de todos los cargos. El mazo golpeó. Y con ese sonido, mi cuerpo se desplomó sobre la mesa. No lloré. No sonreí. Solo sentí un vacío inmenso. Semanas después, la prensa habló de una sola cosa. Maribel Montes y su familia desaparecieron sin dejar rastro. Algunos decían que huyeron del país. Otros, que se habían quitado la vida. Pero nadie lo sabía. Yo solo recordaba su mirada antes de salir de la sala. Escena revisada ahora, después de tantos años, estamos frente a frente otra vez. Su cuerpo, desgraciadamente, ha mutado demasiado. Ella, que antes era mucho más pequeña que yo, ahora me supera por una cabeza. Su cuerpo es mucho más musculoso, probablemente por las implicaciones de la mutación al convertirse en bruja. De sus ojos salían venas negras que se extendían hasta la frente. Mari, fue lo único que pude pronunciar mientras la miraba. La ilusión se había desvanecido, y al observar el terreno con claridad comprendí dónde estábamos. La vieja mansión abandonada. Probablemente la había tomado como base para todo esto. Ella no respondió. Simplemente me apuntó, y un pequeño destello me reveló lo que sostenía. Una aguja. La bruja se movió a una velocidad enorme, casi igual a la de una bala. Pero, para mi sorpresa, alguien se interpuso y detuvo el ataque fácilmente. Vaya, esto sí que no me lo esperaba. Era Sasaki Rui, quien había bloqueado la aguja con la punta de su espada. Rui miró fijamente a aquella cosa que antes fue una mujer, y que ahora no era más que un monstruo. «Bastardo», gruñó Mari. Alzó el brazo, y de inmediato aparecieron cientos de armas flotando en el aire. Espadas, lanzas, flechas y cuchillos, todos apuntando hacia nosotros. Rui soltó una breve risa y adoptó su postura de desenfunde rápido. En un instante, todas las armas cayeron al mismo tiempo sobre nosotros dos. Pero no hubo impacto alguno. Cada una de ellas fue repelida. ¿Qué?, murmuró Mari, confundida. No era como Mata Hari, quien solía desviar ataques desapareciendo. No, Rui simplemente se había movido a una velocidad absurda, bloqueando todas y cada una de las armas sin siquiera despeinarse. No eres una guerrera, dijo Rui con frialdad antes de lanzarse al ataque. Mari no dijo nada. Bloqueó el primer espadazo con fuerza, empujando a Rui hacia atrás. La fuerza de esa cosa era monstruosa. Mari giró su lanza, lanzando una ráfaga de ataques giratorios que hacían silbar el aire. Rui apenas se movía, bloqueando todos los golpes con calma hasta que, con un contraataque, logró desarmarla. Tienes poder, pero no sabes cómo, no alcanzó a terminar. Una patada brutal la impactó en el estómago, enviándola volando varios metros hasta estrellarse contra una fuente, cuyo borde se rompió en 1000 pedazos. Rui cayó inconsciente al agua. Sasaki. Grité, intentando correr hacia ella. Pero una lanza se clavó frente a mí. Levanté la vista. Era Mari. Para mi sorpresa, sus ojos ya no parecían los de una bestia. Solo me observaban. Sabía que era mi fin. No me dejaría escapar. Me preparé para lo peor, pero entonces ella habló. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada ese día? Entendí de inmediato a qué se refería. Al juicio. No lo sé, respondí con voz temblorosa. ¿Por qué nunca me dijiste que habías reemplazado esos materiales? Mari bajó un poco la mirada. Quería comprarme algunas cosas, pero no tenía dinero. Sí, me equivoqué. Y créeme, sigo pagando por eso hasta hoy. Pero ahora tengo una oportunidad, de arreglarlo todo. ¿De qué hablas?, pregunté, confundido. ¿No lo ves?, dijo con un tono que mezclaba tristeza y emoción. Estas cosas, estos poderes. Estas brujas pueden convertir a quien quieran en monstruos, demonios o incluso en nuevas brujas. Si encontramos a la persona indicada, podría tener el poder de revivir a los muertos. En ese momento lo entendí. Solo quería recuperar a su hermano. Solo te pido que no intervengas, me pidió con una voz casi humana. Lo pensé. Pero algo no encajaba. Si eso es cierto, ¿por qué enviaste demonios contra mí y Alex?
El primer demonio que había matado, el del guantelete que aún no podía invocar de nuevo, había ido directo contra Alex, justo afuera de su departamento. Y los otros aparecieron en mi antiguo hogar. Mary solo sonrió y alzó su lanza. Supongo que esto no va a funcionar, así que, iremos por lo directo. La lanzó hacia mí, pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra apareció a su lado. Un puñetazo seco y potente impactó de lleno en su estómago, lanzándola varios metros atrás. La lanza se clavó en el suelo, vibrando. Lo siento, dijo una voz conocida. Tuve que llevar a la otra hasta la camioneta, por eso tardé un poco. Era Jin Win. Poniéndose en guardia con una sonrisa confiada. Por cierto, añadió señalando la fuente con el pulgar, te recomiendo que vayas con la chica. Creo que se está ahogando. Rui seguía inconsciente, el agua cayéndole directamente en la cara. Maldición, corrí de inmediato hacia la fuente y tomé a Rui entre mis brazos. Sabía perfectamente que aquella mujer, la guerrera china, era increíblemente poderosa. Si existía alguien capaz de darle una golpiza a esa bruja, era ella. Saqué a Rui del agua, respirando con dificultad. Tenía la confianza, casi la seguridad, de que Jin Win podría manejar la situación. Pero mis pensamientos se detuvieron en seco. Giré la cabeza, y lo vi. Jin estaba siendo aplastada contra el suelo. Cadenas negras la envolvían por completo, clavándola una y otra vez contra el piso de piedra hasta que su cuerpo quedó inmóvil frente a mí. El sonido metálico resonó por todo el salón. Allí estaban las dos. La espadachina más fuerte de Japón, Sasaki Rui, y la artista marcial más poderosa de China, Jin Win. Ambas yacían a mis lados, completamente derrotadas. «Idiotas», murmuró Mari con una voz fría, casi burlona. Una es una espada china, y nunca esperaría una pelea cuerpo a cuerpo. Y la otra, una artista marcial, no está acostumbrada a enfrentar a alguien que maneja armas de mediana distancia. Ella avanzó lentamente hacia mí, la lanza brillando con esa luz enfermiza que parecía devorar el aire. Sus ojos se clavaron en los míos. Podía sentir su intención asesina incluso antes de que se moviera. Entonces, ¡bam! El sonido retumbó en todo el salón. Mary se detuvo en seco, bajó la mirada y vio un pequeño agujero ardiendo en su pecho. Llevó la mano al sitio y sacó la bala, mirándola con desprecio antes de lanzarla al suelo. ¿De verdad crees que eso sirve contra una bruja?, susurró con una mueca helada. Dio un paso más. Ya es momento de terminar esto. Antes de que pudiera alcanzarme, me lancé hacia los cuerpos de Rui y Jin Win, cubriéndolas con mi propio cuerpo. No sabía si podría detenerla, pero al menos ellas vivirían. El golpe retumbó como un trueno metálico. Abrí los ojos y vi que frente a mí, los tacones de una mujer habían dejado dos huellas profundas en la tierra. Levanté la mirada. Allí estaba Juana, erguida, con ambos escudos cruzados deteniendo el impacto de la lanza de Mari. Su fuerza era tal que el aire alrededor vibraba. «Sácalas de aquí», dijo sin apartar la vista del enemigo. No lo dudé. Cargué a las dos chicas, una en cada hombro, y corrí lo más rápido que pude. Al mirar atrás, la vi. Juana resistía cada golpe, cada estocada, con una firmeza casi sobrehumana. A diferencia de Rui y Jin Win, ella no retrocedía ni un solo paso.